¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Le pido que ponga atención a los siguientes datos. En Ciudad Juárez, en Chihuahua, los homicidios aumentaron casi 1000% en un lapso de únicamente 3 años. A Medellín, en Colombia, un incremento así le tomó 10 años, una década. Hace 15 años, la delincuencia organizada era responsable del 4% de las muertes violentas en todo el país. Hoy son autores de más del 50%. En 12 años, el crimen organizado ha asesinado a 34,000 seres humanos. 2/3 partes de estos delitos ocurrieron en los últimos 3 años. Yo le pregunto, ¿estamos los mexicanos viviendo en un estado fallido o vamos para allá? Lo vamos a descubrir esta tarde noche de sábado. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Canal 34 presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. La revista Contralínea, periodismo de investigación que dirige Miguel Vadillo, presenta. A nombre de este ejército informativo y técnico, le agradezco de verdad su sintonía. A mis compañeros de TV UNAM, gracias a mis compañeros ingenieros que hacen posible la realización de este programa esta tarde noche de sábado. Nuestro invitado de hoy, abogado penalista, siempre dedicado a defender a las víctimas de delito, es el apoderado de la Coparmex, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, miembro fundador de México Unido contra la Delincuencia, autor de varios libros, y hoy nos presenta su más reciente texto, México, y pregunta, ¿rumbo al Estado fallido? Y atención, estas no únicamente son cifras criticando a la guerra contra el narcotráfico, sino nos ofrece propuestas para evitar el colapso del país. Es una edición de Planeta. José Antonio Ortega, ¿cómo has estado? Bienvenido, gusto en saludarte. Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto poder platicar contigo. A Colombia le costó 10 años que aumentara 1000% la delincuencia. Nada más en Juárez aumentó en 3 años, 1000%. Es escalofriante la cifra. Es escalofriante la cifra y es lo que ha llevado a Ciudad Juárez a ocupar el primer lugar en el mundo en violencia homicida. En el mundo. En el mundo. Hoy Ciudad Juárez tiene una tasa de 191 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero te lo pongo en contexto. El país llegó en el 2007 a 11 por cada 100,000. En 2009 se nos subió a 17. Este año vamos a cerrar en 22. El estado de Chihuahua tiene 112. Es el estado, la jurisdicción subnacional con mayor violencia homicida en el mundo. Y Ciudad Juárez tiene 191 el año pasado y este año cierra en 210. ¿De qué nos enojamos cuando dice Hillary Rodham Clinton? México se está colombianizando, como dicen otros más. México se parece ya a Colombia. Pues tienen razón, ¿no? Claro que tienen razón. Claro que ellos están observando que el fenómeno de violencia que está creciendo de una manera aceleradísima en nuestro país y especialmente en algunas partes como Juárez, como Chihuahua, como las ciudades fronterizas de Tamaulipas, como la comarca lagunera, como Michoacán, como Guerrero y como algunas otras ciudades en donde la violencia crece de manera muy rápida y crece en homicidios, crece en secuestros, crece en extorsión y eso hace que los ciudadanos de a pie no podamos ya disfrutar de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y vemos un estado en llamas. En un reciente viaje por el viejo continente me decía
alarmado, y creo que la pregunta es muy válida, de un amigo. ¿Cómo es posible si detectan que en Ciudad Juárez, que es el municipio más peligroso del planeta, se están cometiendo homicidios a diario? ¿Por qué el gobierno o tu gobierno me decía, pues caramba, pues que mande el ejército, manda la policía y solucione el problema? Eso ya hicieron, le contesté. ¿Y por qué sigue habiendo homicidios todos los días? Porque desde mi punto de vista, Gustavo, no hemos enfocado la solución donde está el problema. Allí en Ciudad Juárez, donde una tasa de 210 homicidios por cada 100,000 habitantes, en donde el secuestro se ha incrementado y hace también a Ciudad Juárez como la ciudad más peligrosa en secuestro, donde las extorsiones son pan de cada día y el gobierno, el Estado, ha perdido ese monopolio de cobrar impuestos y ha cedido esa posición al crimen organizado, quien con el derecho de piso, la extorsión permanente, exprime a los ciudadanos, no a los que venden cocaína, sino al empresario, al padre de familia, claro. A los médicos, a los abogados, a los de las centrales de abasto. Si no te caes con 50,000 pesos, matamos a tu familia. O te quemamos el negocio. Una de otra, escoge. Una de otra, tú escoges. Entonces, cuando se viene todo este deterioro, sale el programa, después de los homicidios a los jóvenes de Villas de Salvarcar, que tú debes de recordar a principios de este año, 15, 16 muchachos que fueron masacrados, y se instala el programa Todos Somos Juárez, donde el agrónomo Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria, lo va encabezando. Que por cierto es un hombre que sabe mucho del campo, que es de Ciudad Juárez, pero no tiene la más remota idea de cómo combatir a los narcotraficantes. Es un hombre de buena fe, no, yo no dudo que le ponen al frente de un programa, pero no para resolver el problema del campo, sino para resolver el problema de la violencia. Entonces, pretenden con balones, con campos de fútbol, con hospitales, resolver un problema de homicidios, de secuestros, de extorsiones, donde la policía fue rebasada, el ejército fue rebasado, y en donde más de 230,000 personas, decía algunos días César Duarte, al tomar posesión como gobernador de Chihuahua, han abandonado Ciudad Juárez. Cuando hablas de que cobran impuestos al igual que la autoridad, ¿podríamos decir que el crimen organizado es una autoridad paralela? Es una autoridad paralela, es el poder real y es el que decide si tú o yo, tu familia o la mía, viven, si somos sujetos a extorsión o somos víctimas para que nos secuestren. Y si secuestrados, merecemos vivir o nos tienen que ejecutar para mandar mensajes claros a la sociedad de que ellos son los que están mandando y controlando el país. En este viaje que te platicaba, le confiaba al auditorio, también me preguntaban, pero ¿cómo es posible que si tienen detectados los puntos, les decía que era generalizado ya en la República, pero si hay focos o está focalizado, perfectamente localizado donde se cometen los secuestros y hay delitos de narcotráfico, las autoridades no hagan nada? La pregunta es, ¿son cómplices los gobernadores, son cómplices los alcaldes, son cómplices los policías, los ministerios públicos y los jueces? En muchos de los casos hay contubernio, hay colusión, hay complicidad, y esa es la razón por la cual no se puede atacar, disminuir y reducir esa violencia. Esto que tú dices se ilustra si nosotros vemos la ruta que siguen los migrantes que van de Tenosique, cruzan por Guatemala hacia México y quieren tener el sueño americano llegando a Reynosa. Esa vía del tren que va conduciendo a la Bestia, el tren, y que arriba de la Bestia van esos migrantes, es ahí, en las paradas, donde los secuestran, donde los roban, donde las violan y donde hay cualquier tipo de agresiones
a su dignidad como personas humanas a los migrantes. Y la autoridad, como tú lo decías, presidentes municipales y gobernadores, o se voltean para que esto de la vista suceda, ciega, se hagan de la vista y de los ciega, oídos sordos, claro. o en algunos de los casos, ellos son los que los secuestran y los entregan a los Zetas o a alguna otra organización criminal para las extorsiones, de las cuales documentó perfectamente la CNDH en junio de 2009. José Antonio Ortega Sánchez, nos comentas esta tarde-noche de sábado que en 12 años el crimen organizado ha asesinado a 34,000 personas. Quizá estiman los que dicen saber que acabará el sexenio con 70,000 o entre 60 y 70,000 asesinados. ¿Cuándo es estado fallido? ¿Después de qué cifra? ¿Después de tantos muertos podemos decir que está fallido? ¿Cuál es la cifra? El concepto de estado fallido es un concepto nuevo, ahí lo explicamos en el libro, a partir del 95 es cuando se empieza a hablar de ese concepto, sí. Y es cuando el Estado pierde el monopolio de la violencia y se lo cede a las organizaciones criminales. Ese monopolio del uso de la fuerza pública para imponer la paz y se lo cede a las organizaciones criminales. Segunda característica, cuando el Estado pierde el monopolio de cobrar impuesto y se lo cede a las organizaciones criminales, quienes con el derecho de piso y la extorsión permanente es como le cobran impuestos a la sociedad. Seguramente el auditorio que nos sigue esta tarde-noche en la televisión o por televisión dirá, pues eso ya está pasando en México, ¿qué esperamos para nombrarnos un Estado fallido? Hay partes en donde se ve muy claro esto, y tú tienes razón, Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Culiacán, y si hablamos de estados, el estado de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, y vemos cómo el 10% por lo menos de los municipios, quien gobierna es el crimen organizado. Ya está en muchas partes del país. Cuando esto es general, y no falta mucho, porque en Colombia inició con Medellín como punta de lanza y Antioquía como estado, y de repente ya no lo pudieron parar porque como el cáncer se diseminó. Entonces, podríamos decir, una primera reflexión antes de estos avisos, que la República aún no está fallida, pero hay varios estados y varios municipios completamente que le han faltado a sus gobernados. Regresamos, estoy platicando con José Antonio Ortega Sánchez. Prohibido cambiarle.